Muy buenas tardes. Reciban saludos y bendiciones. Espero se encuentren todos muy bien. Les mando muchos saludos a mis hermanas que se encuentran en Estados Unidos porque ha sido una gran bendición los videos que ellas me lo han comentado. eh, y de alguna u otra manera Dios está obrando en la vida de cada uno de nosotros y de nuestra familia. Estamos agradecidos con Dios porque todo lo que ocurre tiene un propósito en nuestras vidas. Dios no permite que lleguen situaciones difíciles porque a Él le agrade el sufrimiento del ser humano. Pero todo tiene un sentido, todo tiene un propósito, incluyendo las situaciones de enfermedad o las situaciones de dolor. Vamos a continuar con la clase La verdadera libertad en Cristo. La vez anterior nosotros vimos cómo poder desviarnos del verdadero evangelio. Vimos 2 puntos, eran 3 puntos, hoy vamos a ver el último punto para finalizar la segunda lección. Nosotros vimos la vez anterior 10 razones o 10 características de los creyentes fáciles de engañar, y vimos entre ellos la ingenuidad, que es una razón de los creyentes fáciles de engañar. Vimos la niñez espiritual, vimos la carnalidad, la ociosidad, el poco ánimo, vimos la debilidad, vimos la insensatez, la necedad, la inconstancia y por último los neófitos. Hoy vamos a ver qué es lo que nosotros debemos hacer cuando detectamos o descubrimos, yo le voy a llamar al enemigo, o cuando descubrimos a los perturbadores de la fe. Aunque quiero decirte que hay muchos que pueden estar perturbando la fe, esto ya lo habíamos mencionado, o pueden estar perturbando el evangelio sin que se den cuenta que lo están haciendo. La gran mayoría no se dan cuenta que están haciendo mal. Es por eso que no solamente debemos de tener cuidado en no ser engañados, sino debemos de examinarnos a nosotros mismos, que la vida cristiana que estamos viviendo sea Jesucristo viviendo su vida en nosotros y a través de nosotros. La palabra nos enseña cada día que nos debemos de examinar a nosotros mismos para ver si estamos en la fe. Dice la palabra de Dios, al no ser que estés reprobado y ni cuenta nos demos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer cuando nosotros detectamos ya, o para detectar también a uno de los perturbadores? Dice aquí la escritura en Mateo 24:26, dice: entonces si alguno os dijere, entre ese alguno puede ser un líder, puede ser un pastor o puede ser un predicador: mirad, aquí está el Cristo, o mirad, está allá, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no les crean. La escritura nos habla acerca de hombres que van a estar haciendo señales, que tal vez los vas a estar viendo, que resucitan muertos, que limpian leprosos, que echan fuera demonios, que sanan enfermos, pero nada tienen que ver con Dios, nada tienen que ver con Jesucristo. La palabra de Dios dice: no todo el que me dice Señor, Señor,
entrará en el reino de los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no echamos fuera demonios en tu nombre? Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces yo les declararé, apartaos de mí, hacedores de maldad. Entonces, sí va a haber gente que echa fuera demonios, que limpia leprosos, que sana enfermos, que resucita muertos y que hablan la palabra de Dios, pero no son de Cristo. Así es de que debemos de tener cuidado. Entonces, este primer punto es no creerles. Hay varias señales que la palabra de Dios nos habla acerca de cómo va a ser la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si nosotros leemos la palabra de Dios, Él va a decir que nosotros seremos arrebatados en las nubes, que va a descender con gran poder y gloria. El número 2, dentro del tercer punto y de la conclusión de lo que debemos hacer, dice apartarnos de ellos. Romanos 16, 17 dice, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Tenemos que apartarnos de ellos. Y primera de Timoteo 6:5 dice, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Si bien la palabra de Dios nos dice que todo aquel que trabaja en el Evangelio tiene que vivir del Evangelio, también nos habla que nosotros debemos de estar contentos y satisfechos con el sustento y con el abrigo. Esto nos habla que no debemos de derrochar el dinero, que debemos de estar contentos con suplir o cubrir todas y cada una de nuestras necesidades sin estar de ambiciosos. Como hijos de Dios o como siervos de Cristo o como pastores, también tenemos necesidades. Pero cuando se habla ya de puro dinero, pura prosperidad, es donde nosotros debemos de tener cuidado. Porque se van a levantar engañadores que lo único que buscan es enriquecerse. Entonces nos habla la palabra de Dios que debemos de apartarnos de ellos. La siguiente dice, no participes con ellos. Efesios 5:7 dice, no participes pues con ellos. Fíjate que es bien importante tomar la palabra de Dios, porque realmente Dios no quiere también que vivas en una situación de que no tengas que comer o que no tengas que vestir. Quiero aclararte con esto que Dios no está en contra del dinero, ni está en contra de que tú prosperes, de que tú te esfuerces a tener una mejor vida. El problema también es cómo obtienes ese dinero y qué tanto beneficias a otros con tu dinero. Ese es el problema. Pero Dios no está en contra de que prosperes y de que hagas dinero, sino cómo administras ese dinero. No vayamos a pensar que vas a dejar de trabajar y vas a vivir. No es lo que te quiero dar a entender en estos momentos. Pero hay gente que sí utiliza la fe para enriquecerse solamente, para saciar sus vientres, para disfrutar del dinero, para administrar todo esto que se refiere al dinero mal. Y ya se convierte ese dinero en un Dios, y se convierte ya no en que sea tu prioridad que las personas sean alcanzadas para Cristo, que la gente se salve de ir al infierno, sino esto llega a suceder que ya el dinero
es como una predicación, se hace una doctrina del dinero y se hace una doctrina de la prosperidad. Eso es lo que nos habla Jesús, que no estemos con este tipo de personas. Dice, apártate de ellos. Y mira que es muy difícil, muy difícil. A nosotros nos decía don Jaime Guerrero, tienes que cuidarte de tres cosas: de la fama, de la lana y de la dama. Porque es cierto, una cosa te va llevando a la otra. Cuando tú ves que un hermano cayó y lo ves que está cayendo en el alcoholismo o en cualquier otra situación, es más fácil que dé el paso a adulterar. Y de ya adulterar es más fácil que esté buscando el dinero más fácil, y de ahí ya es más fácil que caiga en, pues, aunque no me gusta decir esta palabra, en la apostasía. Debemos de tener nosotros cuidado, porque es más fácil que nosotros seamos arrastrados por este mundo que nosotros traigamos a las personas a Cristo. Debemos de tener cuidado con esto y apartarnos de... No te estoy diciendo que no tengas que convivir con ellos, porque tenemos que ganarlos para Cristo. Tenemos que apartarnos de las acciones de ellos, de su manera de vivir de cada uno de ellos. Porque para ganar a personas para Cristo, tienes de alguna manera que convivir con ellos. La siguiente es no dejarnos mover fácilmente de nuestro modo de pensar. Nosotros ya tenemos a Cristo en el corazón, y cuando viene el Espíritu Santo a nosotros, hay un mandamiento que dice que tenemos que ser renovados en el espíritu de nuestra mente. La mente es un espíritu en donde tenemos que aprender cosas nuevas, pero también tenemos que desaprender cosas nuevas. O sea, tenemos que desaprender todas aquellas cosas que traemos arrastrando de nuestra niñez, de la adolescencia, de la edad ya madura o de nuestra edad adulta, pero que tenemos que dejar de aprender, tenemos que dejar de hacer cosas que son pecado, hábitos que son malos. Tenemos que dejar de hacer todo eso. Entonces, por eso dice Jesucristo que tenemos que renovarnos en el espíritu de nuestra mente, tener que llenar nuestro cerebro, nuestro intelecto de cosas nuevas, tener nuevos hábitos. Segunda de Tesalonicenses 5:2, capítulo 2, verso 2, la primera parte dice que no dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Y el siguiente es no alterarnos. Hay veces que nos alteramos y creo que nos ha ocurrido a nosotros. Nosotros hemos cometido errores de que hay personas que pues que nos han hablado, nos han endulzado tal vez el oído porque pues hemos tenido necesidad y nos han dicho o nos han querido guiar por utilizando la palabra, utilizando el ministerio para poder sacar algún bien económico. Y gracias a Dios, cuando hemos casi dado ciertos pasos para poder trabajar en lo que nos dicen, Dios nos detiene y nos ha dicho, no, esto no va de parte mía. Y nos hemos alejado de ahí. Porque la verdad tenemos que ser honestos. Cuando estamos teniendo necesidades y llega alguien que te dice, te habla de cierta manera, de cierto negocio, pero que va disfrazado con la palabra de Dios o con el ministerio o con el servicio que prestamos a las prisiones, tanto de la labor social como en lo que se refiere a la palabra de Dios o donaciones, y alguien llega y te dice, oye, fíjate que hay una manera muy buena de recibir donaciones, y te empiezan a dorar la píldora por ahí, haciendo tal cuales cosas. Pero cuando nosotros abrimos los ojos y nos damos cuenta
de que no viene de parte de Dios, nos apartamos de ahí mejor, nos alejamos de ahí. O sea, no tienen que movernos de nuestra manera de pensar ni de alterarnos, ¿no? Porque ya muchas veces nos empiezan a quitar la paz que traemos, ¿no? Y ya cuando te empiezan a alterar y a quitar la paz, hazte a un lado de ahí. Gracias a Dios nos ha librado de muchas cosas de este tipo. Entonces no debemos alterarnos. El siguiente es no dejarnos engañar de ninguna manera. No dejarnos engañar de ninguna manera. Segunda de Tesalonicenses 5:3 dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste al hombre de pecado, al hijo de perdición. O sea, trae varias señales antes del fin. Dice que se levantará nación contra nación y reino contra reino y que habrá hambres y pestes en diferentes lugares, pero dice, principio de dolores es esto, pero nos dice cómo va a haber la venida, cómo va a venir o cómo va a llegar, y creo que lo vamos a tratar en otro tema especial, la venida de nuestro Señor Jesucristo. Por cuando te digan, oye, que fíjate que en el estadio X ya llegó y que trae señales, dice, no le creas. Oye, que mira que allá viene en tal lugar o en un salón muy grande y que tampoco le creas. Que ya llegó el Mesías por acá, que en tal cerro, que en tal ciudad, no le creas. Porque la palabra de Dios dice que todo ojo le verá. Y los que le traspasaron, y todos harán lamentación por él. Entonces, no tenemos que estar ni preocupados por el día de su venida, sino más bien debemos de estar preparados, preparando, haciendo lo que Él nos ha mandado hacer. Como cuando el patrón le deja un encargo a su trabajador y ese trabajador debe de estar al 100 trabajando, no por temor a su patrón, sino por obediencia y por temor, como si le estuviera sirviendo a Cristo, debe de estar trabajando, aunque el patrón no esté presente. Ahora, la siguiente nos habla que nos tenemos que guardar de ellos, tenemos que tener cuidado de ellos, tenemos que dejar de oírlos. En segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 14 y 15, dice, Alejandro el Caldero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Dice, guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. Hay mucha gente que se va a oponer a la sana doctrina. Hay mucha gente que va a estar en contra de ti. Va a haber burladores. Tenemos que guardarnos de ellos. Tenemos que cerrar nuestros oídos a esas falsas creencias, a esas falsas doctrinas, aunque se escuchen muy bonitas. La Escritura nos habla allí en Juan, cuando dice que el pastor de las ovejas ve al lobo y huye y desampara las ovejas. Dice, y todo aquel que no entre por la puerta en el redil de las ovejas es un ladrón y salteador. Y Jesucristo dice, yo soy la puerta de las ovejas. El que por mí entrare, entrará y saldrá y hallará pastor y será salvo. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El siguiente es que los debemos de reprender duramente.
Tito, capítulo 1, verso 1, dice, este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Esto te habla, pues que por ahí en ocasiones se levantan personas que están haciendo las cosas mal, pero que utilizan el nombre del Señor Jesucristo, eh, ya sea para algún beneficio o para perturbar de una manera declarada, o a veces que ni ellos mismos se están dando cuenta que están eh, siendo perturbadores. Ahora, aquí la Escritura nos dice, repréndelos duramente. Y es donde todos los cristianos tenemos que jugar un papel muy importante en reprender duramente a estos que están jugando con la fe, jugando con el Evangelio, jugando con las almas. En ocasiones no lo hacemos porque no queremos tener un disgusto, porque no queremos buscarnos problemas, porque no queremos perder una amistad, porque etcétera, cualquiera que sean los motivos por los que no lo hacemos, pues debemos nosotros de tomar en consideración esto y lo tenemos que hacer, reprenderlos duramente. Incluso en ocasiones se te va a presentar en que tal vez sea algún compañero de trabajo o un patrón que sea cristiano, que practique la fe, o más bien que no la practique, ¿no? Pero que te quiera guiar por otro lado utilizando la Biblia de una manera torcida, ¿no? Y que te quiera te quiera llevar a cometer actos ilícitos, y por temor a perder el trabajo, pues tal vez no lo reprendas o no les digas nada, pero tenemos que reprenderlo, sea quien sea. Si vas a perder el trabajo es porque Dios tiene otro trabajo mejor para ti, pero todo eso tenemos que hacerlo. La número 9 dice, no dejarnos llevar por sus doctrinas extrañas. Hebreos 13:9 dice, no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas, que nunca aprovecharon a los que se han ocupado en ellas. En ocasiones hay veces que hablan tan bonito, por eso dice la Escritura que debemos de estar alertas, porque es posible que engañen aún a los escogidos. Tenemos que estar siempre alertas. La Escritura nos dice que el que sienta estar firme o que piense estar firme, cuídese de no caer. Mire que no caiga. Porque hay veces de que decimos, no, a mí ya no me pasa nada. Hemos visto gente que ha caído en el alcohol, en el alcoholismo nuevamente, porque ha dicho, no, no me pasa nada. Y no me pasa nada, y abrimos una pequeña puerta. Quiero decirte que cuando abrimos una pequeña puerta en cualquier área de nuestra vida, estamos propensos a caer. Y te lo digo por experiencia. A veces estamos ahí abriéndole una pequeña puertita y cuando queremos zafarnos ya es demasiado tarde. Tenemos que tener cuidado. La última, la número 10, dice orar que seamos librados de ellos. Tenemos que orar en todo tiempo. Que Dios nos dé la sabiduría, que Dios nos dé la inteligencia necesaria para poder discernir. Hay veces que no podemos orar, bueno, no podemos orar como toda la gente piensa que te tienes que arrodillar. Cuando tú le dices a una persona que debe de orar en todo tiempo, en ocasiones te dicen, hermano, es que no tengo tiempo, estoy todo el tiempo trabajando. En el trabajo puedes orar. Tenemos el ejemplo de Nehemías, cuando tenía que hacer una solicitud ante el rey. En ese momento él hizo una oración mental. Señor,
dame gracia delante de este rey. Así todos y cada uno de nosotros, de un momento tal vez en tu trabajo o en la escuela, te van a pedir que en ese momento hagas algo que va en contra de la palabra de Dios, y en ese momento le debes de decir a Dios qué hago, qué le contesto, qué le digo, y Dios te va a dar la solución. Es más, Él dice que cuando nos lleven a las prisiones y nos estén interrogando, dice, no te preocupes por lo que vas a hablar, no te preocupes por tu defensa, porque en aquel momento el Espíritu Santo te va a decir lo que tienes que hablar. En Mateo 6:13 dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Aquí nos está llamando en la oración modelo que el Padre nos ha dejado, que Jesucristo nos ha dejado, el mejor conocido como el Padre nuestro, el que no nos metas en tentación. Aunque la Escritura nos dice en Santiago que cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Entonces, tenemos que orar para ser librados de toda esta tentación. Acordémonos de que Jesucristo fue tentado en el desierto, con riquezas, con poder, con muchas cosas fue tentado Jesús, y de todas salió bien librado del pecado. En 2 de Tesalonicenses 3:1 dice, por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. La Escritura también nos dice que hay gente encubierta entre nosotros. Así como las películas que has visto, que algún policía se encubre entre los malos, entre los narcos y entre todo eso para poder conocer sus movimientos. Hay gente también de nosotros que puede estar encubierta, puede estar ahí, y tenemos que estar orando por ellos. Bueno, gente que puede estar adentro, pero también gente de afuera, hombres rebeldes, perversos y malos, porque no es de todos la fe. No todos creen, no todos obedecen a la doctrina, no todos obedecen a la voz del Espíritu Santo. Y grábate bien esto que te voy a decir nuevamente, ¿eh? Toda la gente se cree que es hija de Dios. Todos dicen, es que todos somos hijos de Dios, pero la palabra de Dios no. La palabra de Dios dice que a los que le recibieron y a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, no todos son hijos de Dios. Debemos de tener cuidado y apartarnos de los tales. Y orar por todos tus hermanos en la fe y por tus hermanos de familia, en la carne, para que seamos librados de esos hombres rebeldes, perversos y malos. Ahora, todo lo que yo te estoy diciendo, al igual que otros pastores o predicadores te pueden enseñar, tú debes de estudiarlo y leerlo, de leer la Biblia, y que Dios a ti mismo te revele lo que yo te estoy hablando, que te convenza de pecado, de justicia y de juicio, y que te convenza de la palabra, pero que tienes que escudriñar las Escrituras, tienes que ir al fondo de la palabra de Dios para que lo recibas bien. Y te digo esto, aunque ya lo he repetido muchísimas veces. Jesucristo les dijo a sus discípulos, les conviene que yo me vaya, porque aún sus discípulos
viendo todas las señales, los milagros, no creían. Tenían el corazón endurecido, pero les convenía. Dice que Jesucristo se fuera porque Jesucristo, yéndose al Padre, les iba a enviar el Consolador, el Espíritu Santo. ¿Y sabes por qué es más fácil cuando el Espíritu Santo actúa? Porque el Espíritu Santo actúa a la conciencia del hombre. El Espíritu Santo pone ese sentir en lo más interno, en lo más profundo del corazón. Y Él es el que nos va a ayudar a hacer las cosas, a aplicar la palabra de Dios. Pero lo que hacían y lo que recomendamos nosotros que se haga es lo que hacían los cristianos de Berea. Que todo lo que les hablaba el apóstol Pablo, lo iban y lo escudriñaban a la luz de la Biblia. Tal vez, aún leyéndolo, vayas a encontrar, te vayas a confundir, pero pídele discernimiento a Dios, pídele discernimiento a Cristo, y Él te lo va a dar. El filtro, pues, es pasar todo a la luz de la Biblia. Si está escrito en la Biblia, si lo practicó Jesús, es de Dios. Si no lo practicó Jesús ni sus discípulos, esto no es de Dios. Entonces, este es el filtro. Léelo, estúdialo. De lo que yo te hablé, te lo estoy dando con los versículos. Léelo, escudriñalo, porque bueno, ¿verdad? Va a haber situaciones ahí que nos provoquen algún conflicto y más que conflicto externo, vamos a tener conflictos internos con nosotros mismos. Y bueno, aquí terminamos la segunda lección del título que les mencioné, cómo podemos evitar desviarnos del verdadero evangelio. Y créemelo, no te estoy hablando de algo desconocido. Tengo más de 35 años de cristiano, más o menos ese tiempo, y hemos visto muchas cosas a lo largo de este camino que nos provocan y nos da tristeza. Hemos visto gente en el púlpito y que se ha separado por seguir falsas doctrinas, y pues con tristeza, pero sí existe. Debemos de tener cuidado. Te dejo con esto. Recibe muchas bendiciones, que Dios te bendiga, que Dios te prospere en todas las cosas y que tengas salud, que nunca falte en tu hogar ese alimento para ti y para tus hijos, que todo lo que hagas prospere, que todo lo que emprendas Dios te dé bendición, y que cada terreno que pise en tus pies sea un terreno ganado para Cristo Jesús, que tus manos sean para sanar enfermos, para echar fuera demonios, para limpiar leprosos, conforme al mandamiento de nuestro Señor Jesucristo. Reciban bendiciones.